Ingeniero, es un gusto saludarles e incluso alguna otra persona que pueda lograr ver este video tutorial. La intención de este video es que nosotros podamos aprender cómo conectar nuestra aplicación .NET con un gestor de base de datos. Las siguientes herramientas necesarias son Visual Studio 2022 o alguna versión compatible y nuestro gestor de base de datos, que en este caso es SQL Server Management Studio. Muy bien, .NET es un framework de desarrollo creado por Microsoft que utiliza la arquitectura MVC. ¿Qué es la arquitectura MVC? De sus siglas Model View Controller, en español, Modelo Vista Controlador. ¿Qué es el modelo? El modelo es el que maneja los datos y la lógica del negocio, ¿sí? De manera, podemos decirlo que la base de datos o el modelo es una copia de los datos o de los campos que nosotros tenemos en ella. Y nuestra vista es el que muestra la interfaz al usuario, es todo lo que el usuario ve. Ejemplo, el HTML, las pantallas, los gráficos. Y tenemos el controlador, que es el que recibe las acciones del usuario y pide datos al modelo y actualiza la vista. ¿Sí? De ahí su nombre controlador, ya que es el cerebro el que controla y decide cómo se muestran los datos. En este caso podemos visualizar un diagrama de cómo funciona esta arquitectura. Después de haber explicado qué es MVC y .NET de manera breve, vamos a abrir nuestro Visual Studio 2022. En este caso yo ya lo tengo abierto y lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Y le damos en este apartado donde dice crear un proyecto. Esperamos a que cargue y nos va a aparecer este apartado. Si no aparece aquí, podemos buscarlo aquí. En este caso ya está donde dice aplicación web de ASP.NET Core, modelo vista controlador. Le damos en siguiente para crear el proyecto y aquí nos aparece el apartado donde vamos a darle el nombre a nuestro proyecto. En este caso le voy a llamar eh, tutorial tutorial C de conexión. Tutorial C, este apartado lo dejamos igual. En este está la ruta donde nosotros queremos guardar nuestro proyecto. En este caso yo lo tengo en el escritorio, pero se puede hacer en otra carpeta o en alguna ubicación donde nosotros queramos. En este caso lo voy a hacer en el escritorio ya que solo es como prueba. Le damos en crear y nos aparece, le damos en siguiente y nos aparece este apartado, lo dejamos tal cual, que aquí solo nos indica qué versión queremos. Si le pulsamos está la versión 6.6 sin soporte técnico y lo que debemos usar es la que está, la 8.8. Y lo demás aquí debe quedarse. Y bien, ya nos ha creado el proyecto, ¿sí? Si podemos ver, ya que esto es un framework, pues nos crea automáticamente las carpetas que vamos a necesitar, las cuales había mencionado anteriormente. Vamos a explicar brevemente cuáles son estas carpetas. Si nos damos cuenta, nos crea nuestros controladores, nos crea nuestros modelos y nos crea nuestras vistas. Ya no es necesario que nosotros creemos, simplemente como es un framework ya nos proporciona esto. Y entre otras cosas que nosotros podemos agregarle, pero en este caso solo nos vamos a enfocar en los controladores, los modelos y las vistas, que es lo que necesitamos para crear nuestra conexión y la demostración de la conexión a nuestra base de datos. Y tenemos también el programa C, el program.c, donde vamos también a modificar algunas cosas para la conexión. Y también tenemos este otro que es muy importante, que es nuestro .json, que es donde vamos a establecer nuestra conexión a la base de datos. Bien, ahora pasemos a crear nuestra tabla en nuestro gestor de base de datos. Existe otra que es por medio de SQL, pero en este caso lo vamos a hacer de Windows, ya que es un poco más sencillo para este video, que es la intención es de que quede claro cómo se conecta la base de datos. Entonces conectamos, debemos de tener en cuenta lo siguiente, el nombre de nuestro servidor. En este caso el mío es MC, que es el nombre de mi dispositivo. Normalmente a ustedes también será el mismo. Entonces, dependiendo de su servidor, ese es el dato que vamos a utilizar. Nos conectamos a SQL Server. Nos conectamos a SQL Server donde dice nueva consulta. Esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue y nos aparece lo siguiente. Empezamos creando nuestra base de datos de la siguiente manera. Utilizamos create. Esto lo que hace es
crear la base de datos, utilizamos database, estamos diciendo crear la base de datos y aquí le agregamos el nombre, en este caso es séptimo, séptimo semestre, ¿sí? Este es el nombre de nuestra base de datos. Aquí, para crear la base de datos, solo seleccionamos esto. En este caso, no es necesario seleccionarlo ya que solo tenemos esa línea de código, pero es necesario seleccionarlo y le damos en ejecutar. Si no hay ningún problema, nos dirá en esta parte que dice los comandos se han completado correctamente, ya hemos creado nuestra base de datos y si bien nos desplazamos en esta parte y buscamos, aquí podemos ver todas las bases de datos que tenemos y nos desplazamos y buscamos séptimo semestre. Aquí está. En dado caso no aparece, pues solo le damos clic derecho y le damos en actualizar. Y ya debería de aparecer la base de datos que hemos creado. En este caso me apareció desde el inicio. Y aquí está, séptimo semestre. Si nos damos cuenta, solo hemos creado la base de datos, pero no hemos... Vamos a crear una tabla de productos para nuestro ejemplo con muy pocos campos para que no haya problemas y quede muy claro lo que estamos haciendo. Bien, utilizamos la misma palabra reservada create. En este caso va a ser table, que estamos indicándole que cree la tabla y le agregamos nuestro nombre. Productos. En este caso lo vamos a dejar como productos. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es abrir paréntesis para ingresar aquellos campos que nosotros necesitamos. Muy bien. Primero necesitamos nuestro ID producto. Lo agregamos. Sería ID producto. Y le vamos a decir con esto, esta línea significa que va a ser autoincrementable, es decir, que el ID, conforme nosotros vayamos registrando los productos, se van a ir incrementando. ¿Qué quiere decir esto? El ID sabemos qué es lo que identifica a nuestra tabla. El primer producto será el ID 1, como es incrementable, el segundo será ID 2, el tercero será ID3. Ya no es necesario que nosotros le agreguemos el ID porque va a ser autoincrementable. Para eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Escribimos la siguiente línea de código. Con eso le estamos indicando que es autoincrementable. Agregamos esto y también le vamos a indicar que es nuestra llave primaria. El ID normalmente siempre es la llave primaria. Y le indicamos que es nuestra llave primaria y le agregamos coma. Como vamos a seguir ingresando campos, le agregamos la coma. De lo contrario, suponiendo que solo fuera el ID, entonces lo dejamos así, pero no. Vamos a agregar otros campos. Le vamos a agregar el nombre. Agregamos el nombre. Y por último podemos agregarle un estado. ¿A qué se refiere con el estado? Digamos de que este producto ya no está a la venta, normalmente nosotros no desechamos tal cual un producto, simplemente lo desactivamos, ¿sí? En la lógica de programación sería desactivarlo, no tendríamos que eliminarlo porque conllevaría otras cosas que nos va a impedir y entre otras cosas en este caso lo vamos a dejar un estado que puede ser activo, nuestra tabla. Muy bien, entonces lo mismo. eh, Seleccionamos la tabla y le damos ejecutar, ¿sí? Y ya nos ha creado la tabla. Y si los comandos se han completado correctamente. Si nosotros agregamos todo, si nosotros seleccionamos todo, incluyendo el Create Database, nos va a causar un error. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos ya ha sido creada y estamos ejecutando de nuevo el comando para crearlo y nos va a causar un error. Y como les había dicho, nos causa un error. La base de datos séptimo semestre ya existe. Elige un nombre diferente. Entonces ahí nos crearon un error. Igual si nosotros volvemos a ejecutar esto, pues ya igual nos va a dar un error porque la tabla ya está creada. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto al nosotros crear datos, porque esto muy bien. Ahora, lo que nosotros necesitamos es usar nuestra base de datos, ¿sí? Ya creamos la base de datos, ya creamos la tabla, pero ahora necesitamos usarla, indicarle a nuestro gestor qué base de datos vamos a utilizar. En este caso usamos la palabra use para indicarle y usamos la base de datos. Séptimo, si ven, aquí nos aparece y le indicamos. Ahora ejecutamos este comando
y nos dice el comando ha completado correctamente. Y si se dan cuenta, así sencilla para demostrar, select from, vamos a seleccionar todos los datos de, nuestro, de nuestra tabla de productos para verificar aquellos campos que están, para ver si se crearon correctamente. Entonces con este comando le decimos que seleccione, con este asterisco le indicamos que está. Después ejecutamos este comando que nos va a mostrar todos los campos que tengo de mi tabla. Le damos a ejecutar y si se dan cuenta, ahora ya nos aparece aquí. Nos dice el ID producto, el nombre producto, descripción y el estado. Aquí no tenemos ningún registro, solo creamos la tabla. Lo podemos insertar datos desde nuestra base de datos, pero en este caso lo vamos a hacer desde nuestra aplicación.net. Siguiente, ahora vamos a establecer primero la cadena de conexión para después crear los modelos y lo demás que necesitamos. ¿Qué es una cadena de conexión? Una cadena de conexión, como su nombre lo indica, es la línea de código que nosotros utilizamos para conectarnos a la base de datos. Y necesito saber el nombre de nuestro servidor en nuestro gestor y necesitamos saber el nombre de nuestra base de datos a la cual nos queremos conectar. Pero para ello vamos a instalar los paquetes Nuggets antes de establecer nuestra cadena de conexión. Nos vamos aquí donde dice herramientas, darle clic derecho a nuestro proyecto y nos vamos a administrar paquetes Nuggets y nos va directamente al apartado donde vamos a descargar. El siguiente paquete es Microsoft Data SQL Client, que nos va a servir para gestionar nuestra base de datos. Buscamos, le damos en instalar e instalamos el paquete SQL Client, que es el que necesitamos para esto. Bien, una vez instalado, buscamos el siguiente. Se llama DA. Instalamos este, que es el... Muy bien, ya una vez instalado estos dos paquetes, ya podemos seguir con nuestra cadena de conexión. Cerramos esto y nos vamos aquí. Nos vamos al punto JSON. Empezamos en esta parte y vamos a agregar lo siguiente. Vamos a decir connection. Si bien nos damos cuenta, aquí automáticamente nuestro Visual Studio nos sugiere que debemos colocar. Para hacerlo más rápido, pues solo le damos tabulador y ya establecemos. Y si nos damos cuenta también, como yo ya he hecho esto, entonces nos aparece aquí todos los datos que podemos colocarle. En este caso, como es por medio de autenticación de Windows, vamos a modificar algunas cosas. Abrimos comillas y decimos default connection. Acordémonos que estamos estableciendo nuestra cadena de conexión. Agregamos dos puntos. Muy bien. Ahora aquí van los datos importantes que les había mencionado. Escribimos server es igual el nombre de nuestro servidor. En este caso el mío es MC. Ese lo podemos verificar en nuestra base de datos o a la hora que conectamos. Nuestro gestor nos aparece ahí nombre de servidor y el nombre que nosotros tengamos es el que nosotros utilizamos. Bien, tenemos el nombre de servidor. Necesitamos también el nombre de la base de datos. En este caso nuestra base de datos se llama séptimo semestre. Es el nombre de nuestra base de datos a la cual nosotros nos queremos conectar. Luego de aquí le agregamos otras líneas que son para la conexión, donde decimos que el certificado de autenticación. Bien, hemos establecido nuestra cadena de conexión. Muy bien. Es lo único que necesitamos para establecer la cadena de conexión. Y ahí ya hemos establecido nuestra cadena de conexión. Como les había recordado anteriormente, que necesitamos empezar
creando nuestros modelos, ya que a partir de nuestro modelo creamos nuestro servicio, a partir de nuestro servicio creamos nuestro controlador y a partir del controlador creamos nuestra vista. Muy bien, después de establecer. Entonces nosotros damos clic derecho, le damos en agregar, le damos en clase, esperamos, y le damos aquí en clase, donde nos marca el nombre, le ponemos el nombre de nuestro modelo. En este caso nuestro modelo se llamará, pues, productos, ¿sí? Colocamos como productos, con inicial mayúscula. Agregamos y nos crea, agregamos y nos crea automáticamente la clase, ¿sí ven? En namespace y public class productos. La clase nos la crea automáticamente, lo único que nosotros nos toca es hacer nuestros datos. Como les había dicho, el modelo es la copia de nuestra base de datos. Si nos damos cuenta aquí nos sugiere, pero estos campos no los voy a utilizar. Voy a utilizar los que yo tengo. Entonces le damos public, va a ser una clase pública. Y le damos ID. Damos el nombre de ID que teníamos. Era ID producto. Y le decimos que vamos a obtener esos datos. Como get, set. Ya que o los obtenemos o los limpiamos. Muy bien. Lo mismo hacemos con los siguientes campos. Exacto. Muy bien, como les había dicho, solo era de hacer lo mismo con los otros datos. Aquí lo único donde varía es en el estado, ya que si nos damos cuenta indicamos que podría ser estado 1 o estado 0, o sea, activo o inactivo. En este caso es como es un valor que puede recibir dos parámetros, sería un valor booleano, por eso lo dejamos como public bool, nuestro repositorio, o sea, nuestro servicio. ¿Qué es nuestro servicio? Es donde nosotros vamos a manejar toda la lógica de la base de datos. ¿Se puede hacer en el controlador? Sí, pero no es lo correcto. Entonces vamos clic derecho encima del proyecto, le decimos agregar y le damos agregar nueva carpeta. Y a esta carpeta le vamos a llamar servicios. Muy bien. Hemos llamado nuestra carpeta servicios. Hay que tener mucho cuidado a la hora de nombrarlo, que se nombre bien, en este caso servicios. Ahora le agregamos una clase que va a ser nuestro repositorio, donde vamos a manejar la lógica. Le damos clic derecho en la carpeta servicios, agregamos la nueva clase y lo nombramos como repositorio. Como repositorio productos es el nombre de nuestro repositorio. Le damos enter, crear y como ven nos crea automáticamente de nuevo la clase. En este caso nuestra clase se llama repositorio. Muy bien, ahora vamos a agregar nuestros, aquí vamos a hacer la codificación para crear nuestra lógica. Muy bien, aquí nos va a tirar un error si nosotros seguimos escribiendo, lo cual no es grave, pero nos lo va a mostrar, que es que necesitamos utilizar lo que habíamos descargado, nuestros paquetes. Necesitamos utilizar esos paquetes para que se pueda establecer. Entonces aquí nos aparece Dapper, utilizamos Dapper a nuestro paquete. Ahora, muy bien, necesitamos crear una interfaz, ¿sí? Necesitamos crear una interfaz para que nosotros podamos utilizar nuestro servicio y debemos referenciarlo en otro archivo en el cual vamos a hacer. Entonces creamos nuestra clase para nuestra interfaz. En este caso sería una clase pública, interface, bien, nos lo sugiere y llamamos a nuestra interfaz repositorio productos. Si bien ahí nos sugiere, pero no vamos a hacer caso a lo que nos está sugiriendo, porque nosotros lo vamos a hacer un poco de una manera un poco más corta a lo que nos sugiere, entonces vamos a hacerlo de nuestra manera. ¿Sí? Ignoremos
lo que nos aparece ahí, el aviso de qué podemos hacer. Lo vamos a hacer de diferente forma. Muy bien. Ahora vamos a utilizar esto. Task para diferenciar. Muy bien. Uno con mayúscula y otro con minúscula ahí para que se haga la diferencia. Si bien ahora vamos a crear task. Aquí lo que estamos haciendo, esto lo podemos hacer abajo, cuando nosotros creemos la lógica, ¿sí? Pero nos va a causar un error y a veces a uno se le olvida, entonces solo es de darle clic, punto, y nos lo genera automáticamente, pero en este caso yo lo voy a hacer todo completo para que no haya este tipo de problemas. Entonces le indicamos bool, que son los valores, y esto va a ser por si existe. Esto es lo que estamos viendo. Vamos a agregar. Cuando vamos a crear nuestro dato, vamos a verificar que solo se agreguen los datos que nosotros queremos, ¿sí? O sea que si un dato ya está creado, vamos a hacer referencia a nuestras funciones obtener. Entonces esas son funciones que estamos nosotros creando, ¿sí? Bueno, el video no se haga tan largo, voy a ya establecer la codificación. Me voy a saltar esta parte. Realmente lo único que voy a hacer es crear variables y funciones y crear la consulta para nuestra base de datos, que es la lógica. Creando esto, regresando ya hemos obtenido, ya hemos escrito nuestra codificación, ¿sí? Si bien aquí tenemos nuestra interfaz, que es lo que vamos a hacer referencia en otro archivo para que reconozca la cadena de conexión. En este caso estamos utilizando las funciones. Aquí lo que hemos utilizado es nuestra cadena de conexión. Aquí en estas funciones y constructores lo que estamos utilizando es, aquí solo estamos haciendo referencia a nuestra cadena de conexión. Si se dan cuenta o si se acuerdan, nuestra cadena de conexión se llama default connection. O sea, estamos haciendo referencia a eso. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizarlo. Muy bien, bajamos a esta función que es la más importante en este caso, a la que debemos poner la atención, que es asíncrona, ¿sí? Y se llama crear, porque es la que crea los productos. Declaramos una variable, la llamamos conexión e instanciamos nuestra conexión. Usamos nuestra variable y le indicamos con una consulta o con un query, le indicamos que consulta. Le estamos indicando insert into, o sea, le estamos diciendo inserta en la tabla productos los siguientes campos: el nombre del producto, la descripción y el estado. ¿Por qué no está el ID? Si se acuerdan, habíamos declarado el ID como autoincrementable, o sea, no es necesario que el usuario lo ingrese. Sí puede, pero no es lo correcto, obviamente. Eso no lo tiene que ver el usuario, solo nosotros como administradores de la base de datos y los que estamos creando la aplicación. Entonces nos ahorramos eso, solo ingresamos el nombre, la descripción y el estado. ¿Y qué valores? Porque debemos ingresarle valores. Aquí solo le estamos indicando en dónde, pero necesitamos valores. Pero como no sabemos qué valores va a ingresar el usuario, solo le indicamos de esta forma, diciendo lo que el usuario va a ingresar. ¿Sí? ¿Y dónde? En producto, que es suficiente. Muy bien. Ahora nos vamos a crear nuestro controlador. ¿Sí? Nos vamos aquí donde dice controller y si nos damos cuenta ya está creado uno. Vamos a crear otro. Agregamos una nueva clase y la llamamos como producto controller. ¿Sí? Siempre vamos a referenciar de acuerdo a lo que nosotros estamos utilizando. Vamos a referenciar si es un view, un model o un controlador. Nuestra lógica del modelo y de la pista. Lo creamos y si se dan cuenta, de nuevo nos crea automáticamente nuestra clase. Igual, estos avisos no los vamos a hacer caso, ya que nosotros necesitamos crear nuestro propio controlador. Nuestra propia lógica para nosotros, para lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que necesitamos es el HTTP GET, que es, digamos, el que obtiene los datos, y necesitamos HTTP POST, que es el que envía
los datos. Muy bien, para que el video no se haga tan largo, voy a saltarme esta parte del código, pero igual aquí está a controlar, ¿sí? Ya que hemos creado el servicio, ahora vamos a controlar todos estos datos. Tenemos nuestra clase principal, que es nuestro producto controller. Tenemos, hacemos referencia a nuestro repositorio y aquí lo único que estamos haciendo aquí es obtener los datos de la vista. Y tenemos el HTTP post. Aquí tenemos una pequeña lógica eh, con un if, o sea, verificar que si el dato ya está registrado, pues que nos mande una alerta de que este dato ya está registrado, y si no, pues que lo cree obviamente, ¿sí? Esto es como sencillo con un if y utilizamos nuestra función. Después de haber creado esto, aquí tenemos línea por línea cada código, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es crear un repositorio en nuestro archivo program.cs, ¿sí? Necesitamos hacerle referencia porque si no nos va a tirar un error. ¿Dónde? Nos vamos aquí donde dice program CSS, aquí donde dice builder.services, e incluso aquí nos indica con un comentario que aquí es donde debemos agregar nuestro repositorio. Entonces lo agregamos. Ya hemos agregado, ¿sí? El nombre de nuestro repositorio, aquí donde dice builder service, o sea, como que construye el servicio y lo agregamos, que es el nombre de nuestro repositorio, el que pusimos anteriormente en nuestro controlador y en nuestro servicio. Lo mismo. Ahora ya con esto ya no nos debería tirar error. Muy bien, vamos a nuestro controlador, nuestro producto controller, y vamos a crear nuestra vista, nos vamos a agregar vista de Razor, le dejamos en crear y nos vamos a create, que es la plantilla que utilizamos que crea, o sea, que envíe datos, y vamos a utilizar nuestro producto el nombre del producto, y vamos a hacer referencia a los modelos, o sea, los datos que tenemos ahí. Creamos la vista, esperamos a que cargue, hacemos referencia en nuestro layout, le decimos que nos vamos a la carpeta productos y al archivo crear, ¿sí? Ahora levantemos nuestro proyecto, aquí le di el nombre de lo que va a aparecer ahí, productos, pero lo de crear es la carpeta, ¿sí? Digo, el archivo. Entonces ahora levantamos nuestro proyecto y esperamos. Bien, vamos a agregar ahora un producto. Vamos a agregarle el producto, digamos, cualquier producto, en este caso, digamos un teléfono y la descripción que sea Samsung, digámoslo así. Obviamente, estos datos son ingresados por reingresar. Digamos que es Samsung y que está activo. Bien, mandamos estos datos y se crean. ¿Cómo verificamos que se crearon? Pues vamos a nuestra base de datos. Si bien aquí yo ya había creado dos datos para verificar, en este caso había creado uno. En este caso, donde dice estado nulo, fue porque yo sin querer en el modelo le había indicado que quería que recibiera datos nulos. ¿Cómo se hace esto? Solo colocándole donde dice string o el tipo de dato, agregándole un signo de interrogación, y al quitarlo, pues ahora sí ya no me acepta datos nulos, simplemente me acepta o activo o inactivo. En este caso, como fue, ejecutamos. Muy bien, ahora ya nos aparece el producto 3, que en este caso es con el ID 3, que es autoincrementable, el nombre del producto, que es teléfono, una descripción, que es Samsung, y el estado, como le indicamos que estaba activo, lo traduce como un 1, y si es inactivo, lo traduce como un 0. Pues agregamos otro de prueba. En este caso sería cualquier otro teléfono, sería tablet, una tablet, y su estado y su descripción sería para niños, para para jóvenes, que no me reconoce la ñ por mi teclado, no por no por el proyecto, es mi teclado. Entonces ahora le decimos que no esté activo y creamos el dato. Nos lo crea, verificamos en nuestra base de datos, hacemos nuestra consulta. Y si bien ya nos creó, ahora es ID 4, el producto 4, con el nombre tablet, su descripción para jóvenes y que está inactivo. Y así sucesivamente podemos ir agregando datos, datos y más datos. Muy bien,
Esta fue una conexión realmente sencilla, ya que solo estamos creando datos. Para un proyecto más completo, nosotros necesitaríamos completar las cuatro letras del CRUD. Lo que hemos hecho solo ha sido la primera letra y solo hemos establecido la conexión y demostrado la conexión creando un dato. Obviamente podemos hacer mucho más cosas en este proyecto, podemos agregarle más vistas, etcétera, podemos agregarle validaciones, en este caso que se setee, o sea, que se limpie automáticamente el campo cuando yo ingreso un dato. En este caso, si se acuerdan, había establecido un código de que no me dejara crear datos iguales y creo otro dato y dice el producto tablet ya está registrado, debo cambiar a otro producto. Y así sucesivamente podemos utilizar un try catch que nos valide excepciones, etcétera. Pero eso ya se hace con un proyecto más grande cuando nosotros ya establecemos cosas más importantes, o sea, mucho más funcionalidades, digamos, de conexión y hemos enviado datos a nuestra base de datos. Ahora solo nos queda seguir agrandando nuestro sistema, siguiendo creando más datos, leyéndolos, actualizándolos y eliminándolos para completar lo que se le conoce como el CRUD. Así que muchas gracias por observar este video. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por la paciencia y espero que tengan un bonito día.